Estamos perdiendo unos 40 minutos al día. Es decir, que todos los días estamos ciegos durante 40 minutos. Engañar a la vista a pequeña escala era una manera de alcanzar un tipo de invisibilidad. 500 años después, los británicos darían un paso más en la conquista hacia la invisibilidad, empleando el mismo principio pero a escala mucho mayor. El engaño, el camuflaje y la invisibilidad fueron enormemente importantes en la Segunda Guerra Mundial y quizá hicieron cambiar el rumbo de la guerra. ¿Cómo pudieron los aliados ocultarle una ciudad a los nazis? ¿Fue real que desapareciese un destructor? ¿Y estamos en el comienzo de una era imposible? ¿Estaremos a punto de entrar en una nueva etapa de la historia? Esto es imposible, ha tenido acceso a la tecnología que se desarrolla actualmente. Inventos que podrían hacer de la invisibilidad algo real. Hace más de 60 años, los aliados utilizaron medios más tradicionales para engañar a Hitler. 1941. En Polonia empiezan a funcionar los campos de exterminio. Los bombarderos alemanes lanzan fuertes ataques contra Londres. Grecia cae en manos de tropas alemanas y pasa a formar parte de la lista de países bajo ocupación nazi. Winston Churchill teme cada vez más que los alemanes estén preparando bombardeos sobre dos localidades vitales para la supervivencia de Inglaterra: el puerto de Alejandría y el canal de Suez. Churchill ideó uno de los planes más sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial: engañar a las fuerzas aéreas alemanas valiéndose de un tipo de invisibilidad, el camuflaje. En 1942, la Segunda Guerra Mundial pendía de un hilo. Y un gran escenario de operaciones era sin duda el norte de África y el Mediterráneo. Winston Churchill y sus asesores militares del Comité de Jefes del Estado Mayor sabían que si perdían el canal de Suez y Alejandría, podían perder la guerra. Para proteger aquellas situaciones estratégicas, el primer ministro Winston Churchill consultó al mago profesional Jasper Maskelyne. Churchill quería que el canal de Suez y el puerto de Alejandría, 200 kilómetros al norte, fueran invisibles desde el aire. En unos documentos que durante años tuvieron el cuño del Ministerio de Defensa británico de confidencial, aparece la explicación de Maskelyne del mejor truco de su carrera. Entre las unidades que desplegó Winston Churchill había una en particular llamada Grupo de los Magos. La unidad estaba compuesta por el mago Jasper Maskelyne y por diseñadores de escena, arquitectos y pintores. Para ocultar Alejandría, Maskelyne y el Grupo de los Magos se inventaron un ingenioso truco. Valiéndose de la oscuridad, construyeron un puerto falso a 5 kilómetros del verdadero, al que dotaron de faro, edificios y hasta cañones antiaéreos falsos que disparaban fogonazos de luz que simulaban un ataque real. El puerto de Alejandría desapareció por arte de magia, y el truco consistió en apagar las luces y crear una réplica de mentira en donde las luces no se apagaron por completo para conducir a los alemanes al objetivo falso. El engaño funcionó a la perfección, pero según el libro Historias encubiertas de la Segunda Guerra Mundial, ocultar el canal de Suez fue mucho más difícil. El canal tenía casi 193 kilómetros de longitud. Era imposible ocultar toda la vía. Maskelyne trabajó sin descanso para dar con un truco que funcionase, pero todos los que se le ocurrían eran poco viables. Finalmente, una noche en que estaba mirando los reflectores colocados en las baterías antiaéreas que protegían el canal, se le ocurrió una idea. Si colocaba suficientes reflectores a lo largo del canal, crearía un intenso halo de luz que impediría que los pilotos distinguiesen el canal y el lugar donde caían las bombas. Pero había un problema. No había suficientes reflectores para realizar el truco. Así que para compensar esta falta, decidió utilizar una de las herramientas favoritas de los magos: los espejos. El grupo de magos instaló pequeños espejos en las lentes de los reflectores. Luego, con la ayuda del cuerpo de ingenieros reales, alteraron los reflectores para que girasen rápidamente y creasen el efecto que Maskelyne llamó rociador giratorio.
Una deslumbrante ristra de luces que, vista por los pilotos alemanes, crearía la ilusión de ser una ciudad donde no existía ninguna. Estaban decididos a desplegar todos sus trucos de magia para engañar a los alemanes. ¿Pero se dejarían los alemanes engañar? Durante el año 1941, cientos de escuadrones de la Luftwaffe sobrevolaron el cielo dejando caer sus bombas. Pero la mayoría pasaron a kilómetros de distancia del canal. El engaño había funcionado a la perfección. El canal quedó oculto a la vista. Algunos historiadores dicen que el 50% de las bombas lanzadas por la Luftwaffe cayeron sobre objetivos falsos. El engaño, el camuflaje o la invisibilidad fueron muy importantes en la Segunda Guerra Mundial y puede que hiciesen cambiar el rumbo de la guerra. En el ejército, la invisibilidad puede tener muchas formas. El ideal es que el objetivo no pueda ser visto por nadie bajo ninguna circunstancia. Eso sería el grado máximo de invisibilidad, pero también se puede alcanzar una invisibilidad más limitada. Los líderes militares han perseguido la fórmula mágica de la invisibilidad durante siglos. Y puede que el secreto de la auténtica invisibilidad esté en un atrevido experimento que supuestamente llevó a cabo la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre en código, Proyecto Arcoiris. Al final, conocido entre los investigadores como el Experimento Filadelfia. El Experimento Filadelfia fue una investigación para utilizar la teoría de Albert Einstein para crear un campo electromagnético en torno a un barco y hacerlo indetectable a los radares. Pero durante generaciones se ha corrido el rumor de que el experimento tuvo más consecuencias que la invisibilidad a los radares. Hay gente que cree que ha habido verdaderos intentos de hacer desaparecer a los barcos, de conseguir la invisibilidad óptica y no la invisibilidad a los radares. Es muy difícil separar los hechos de la ficción basándose solo en rumores. Y es muy difícil conocer la verdad sobre algo que llamaron el Experimento Filadelfia y que muchos teóricos de la conspiración creen que fue un intento de hacer a un barco literalmente invisible. En 1943, en el momento culminante de la Segunda Guerra Mundial, la Marina de Estados Unidos y los buques mercantes de los aliados sufrían derrotas aplastantes y pérdidas crecientes. Solo en los 5 primeros meses fueron hundidos más de 250 barcos en el Atlántico Norte. Las líneas de abastecimiento estaban muy afectadas. El mar se convirtió en un cementerio de agua. La Marina de Estados Unidos estaba perdiendo muchos barcos por los ataques de los submarinos alemanes, de las minas magnéticas y de los torpedos. El gobierno de Estados Unidos tenía que hacer todo lo que estuviese en sus manos para cambiar el rumbo de la guerra. Según Horkheimer, Einstein había ideado varias teorías para hacer que los barcos pasasen inadvertidos por los radares y torpedos, pero ninguna había sido comprobada sobre el terreno. Horkheimer ofrece como prueba una copia de una carta escrita por Einstein el 18 de junio de 1943 y dirigida al teniente Stephen Brunauer de la Unidad de Artillería de la Marina. La carta dice textualmente: "Se me ha ocurrido cómo hacer un dispositivo electromagnético para este propósito y me gustaría que opinases sobre él". El gobierno de Estados Unidos le pidió a Albert Einstein que diseñase algún mecanismo de rechazo de torpedos basándose en un campo electromagnético que rodease al barco e impidiese que fuese alcanzado por ellos. En aquel momento la Marina británica había tenido cierto éxito en la creación de campos electromagnéticos en sus buques de guerra que neutralizaban las minas magnéticas lanzadas por los alemanes. Los barcos tienen el casco de acero y son como enormes imanes flotantes. En su avance por el agua, el propio barco es el gatillo que activa los explosivos sensibles al magnetismo. Recubriendo el casco de cables eléctricos y activando la corriente, la carga eléctrica evitaría el magnetismo. Al parecer, la Marina estadounidense ordenó hacer un experimento para ver si la misma técnica servía para repeler los torpedos. El barco utilizado en el Experimento Filadelfia fue el USS Eldridge DE-173. El Eldridge fue botado el 25 de julio de 1943. Su principal función durante la Segunda Guerra Mundial fue transportar hombres y suministros a la zona disputada del norte de África.
El Eldridge era un buque destructor de escolta, medía tanto como un campo de fútbol y normalmente llevaba una tripulación de 220 personas, pero no el día del experimento. Mucho mayor. El engaño, el camuflaje y la invisibilidad fueron enormemente importantes en la Segunda Guerra Mundial y quizá hicieron cambiar el rumbo de la guerra. ¿Cómo pudieron los aliados ocultarle una ciudad a los nazis? ¿Fue real que desapareciese un destructor? ¿Y estamos en el comienzo de una era imposible? ¿Estaremos a punto de entrar en una nueva etapa de la historia? Esto es imposible, ha tenido acceso a la tecnología que se desarrolla actualmente. Inventos que podrían hacer de la invisibilidad algo real. Hace más de 60 años, los aliados utilizaron medios más tradicionales para engañar a Hitler. 1941. En Polonia empiezan a funcionar los campos de exterminio. Los bombarderos alemanes lanzan fuertes ataques contra Londres. Grecia cae en manos de tropas alemanas y pasa a formar parte de la lista de países bajo ocupación nazi. Winston Churchill: estamos perdiendo unos 40 minutos al día. Es decir, que todos los días estamos ciegos durante 40 minutos. Engañar a la vista a pequeña escala era una manera de alcanzar un tipo de invisibilidad. 500 años después, los británicos darían un paso más en la conquista hacia la invisibilidad, empleando el mismo principio, pero a escala muy... Teme cada vez más que los alemanes estén preparando bombardeos sobre dos localidades vitales para la supervivencia de Inglaterra: el puerto de Alejandría y el canal de Suez. Churchill ideó uno de los planes más sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial: engañar a las fuerzas aéreas alemanas valiéndose de un tipo